Ante unos 25.000 fieles y peregrinos provenientes de todo el mundo que se reunieron en la Plaza de San Pedro al mediodía de este 2 de septiembre, el Papa Francisco exhortó a los cristianos, previamente al rezo del Ángelus, a purificar el corazón de toda hipocresía y forma de legalismo para poder vivir una relación con Dios auténtica y centrada en el amor, tanto a Dios como al prójimo, proyectada en acciones de caridad hacia los más necesitados. Al finalizar la oración mariana, el Papa hizo un nuevo llamado para buscar soluciones a los conflictos en Siria. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En este domingo, retomamos la lectura del Evangelio de Marcos. En el pasaje de hoy, Jesús enfrenta un tema importante para todos nosotros los creyentes: la autenticidad de nuestra obediencia a la palabra de Dios contra toda contaminación mundana o formalismo legalista. El relato se abre con la objeción que los escribas y los fariseos dirigen a Jesús, acusando a sus discípulos de no seguir los preceptos rituales según las tradiciones. De este modo, los interlocutores intentaban golpear la fiabilidad y la autoridad de Jesús como maestro, porque decían: pero este maestro deja que los discípulos no cumplan las prescripciones de la tradición. Pero Jesús responde fuerte y contesta diciendo: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Así dice Jesús. Palabras claras y fuertes. Hipócrita es, por así decirlo, uno de los adjetivos más fuertes que Jesús usa en el Evangelio, y lo pronuncia dirigiéndose a los maestros de la religión, doctores de la ley, escribas. Hipócrita, dice Jesús. Jesús, de hecho, quiere sacudir a los escribas y a los fariseos del error en que han caído. ¿Y cuál es este error? El de trastornar la voluntad de Dios, descuidando sus mandamientos para observar tradiciones humanas. La reacción de Jesús es severa, porque es grande lo que está en juego. Se trata de la verdad, de la relación entre el hombre y Dios, de la autenticidad de la vida religiosa. El hipócrita es un mentiroso, no es auténtico. También hoy el Señor nos invita a huir del peligro de dar más importancia a la forma que a la substancia. Nos llama a reconocer siempre de nuevo lo que es el verdadero centro de la experiencia de fe, esto es, el amor de Dios, el amor al prójimo, purificándola de la hipocresía, del legalismo y del ritualismo. El mensaje del Evangelio hoy se refuerza también con la voz del apóstol Santiago, que nos dice en síntesis cómo debe ser la verdadera religión. Y dice así: la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en los sufrimientos y no dejarse contaminar por este mundo. Visitar a los huérfanos y a las viudas significa practicar la caridad hacia el prójimo, a partir de las personas más necesitadas, más frágiles, más en los márgenes. Son las personas de las que Dios
tiene cuidado de manera especial y nos pide a nosotros hacer otro tanto. Y no dejarse contaminar por este mundo no quiere decir aislarse y cerrarse a la realidad, no. También aquí no debe ser una actitud exterior sino interior, de substancia. No dejarse contaminar por este mundo significa vigilar para que nuestro modo de pensar y de actuar no esté contaminado por la mentalidad mundana, o sea, por la vanidad, por la avaricia, por la soberbia. En realidad, un hombre o una mujer que vive en la vanidad, en la avaricia, en la soberbia, y al mismo tiempo cree y se hace ver como religioso e incluso llega a condenar a los demás, es un hipócrita. Hagamos un examen de conciencia para ver cómo acogemos la palabra de Dios. El domingo la escuchamos en la misa. Si la escuchamos de manera distraída o superficial, no nos servirá mucho. Debemos, en cambio, acoger la palabra de Dios con mente y corazón abiertos, como un terreno bueno, de manera que sea asimilada y dé fruto en la vida concreta. Jesús dice que la palabra de Dios es como el grano, es una semilla que debe crecer en las obras concretas. Así la palabra misma nos purifica el corazón y las acciones, y nuestra relación con Dios y con los demás es liberada de la hipocresía. El ejemplo y la intercesión de la Virgen María nos ayuden a honrar siempre al Señor con el corazón, dando testimonio de nuestro amor por Él en las elecciones concretas para el bien de los hermanos. Y esto produce dolor. Siguen soplando vientos de guerra y llegan noticias inquietantes sobre los riesgos de una posible catástrofe humanitaria en la amada Siria, en la provincia de Idlib. Renuevo mi sentido llamado a la comunidad internacional y a todos los actores involucrados a valerse de los instrumentos de la diplomacia, del diálogo y de las negociaciones en el respeto del derecho humanitario internacional y para salvaguardar las vidas de los civiles.